A la sesión número 12 con nuestro apreciado director de escuela, profe Vicente Bryan. Tiene usted la palabra. Profe Vicente. Sí, profesora Luzaya. Bueno, apreciados colegas conectados de los diferentes departamentos de nuestro país. En nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, de nuestro presidente Domingo José Ayala Espitia, de nuestra secretaria de Educación y Formación Sindical Isabel Olaya Cuero, de nuestra coordinadora Luz Aida y Ana María y el equipo de escuela, de nuestro ejecutivo hoy presente, que estará con nosotros 40 minutos deleitando de la parte jurídica, nuestro compañero Hugo Cárdenas, ejecutivo de FECODE y responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y por supuesto del pequeño Brian, un cordial saludo para todas y todos. Hoy hemos llegado a la semana número 12, como corre el tiempo. Ya quedan faltando apenas 6 semanas. Y parece que habíamos iniciado ayer. Entonces, hoy el responsable de coordinar la temática, ya dije que es el compañero Hugo, y como siempre, nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero nos dará su saludo. Y después de ese saludo, y estará nuestro compañero Hugo Cárdenas por un espacio de 40 minutos. Posterior a ello, nuestras compañeras Ana María Cepeda y Luz Aida Martínez, por un espacio de 10 minutos, estarán a las preguntas de chat y las preguntas que se hacen al azar con la rueda de la fortuna. Posterior a ello, nuestro ejecutivo, Hugo Cárdenas, tendrá un espacio de 20 minutos para resolver inquietudes o preguntas que surjan durante su exposición. Posterior a ello, volveré a intervenir sacando las conclusiones de esta importante temática que la vamos a trabajar en esta semana número 12. Y luego finalizaremos con aclaraciones de nuestras dos compañeras coordinadoras. Pero permítanme también, compañeras y compañeros, saludar a la persona que cada 8 días nos conecta en la plataforma y que hace un importante trabajo y que, como dicen los periodistas, está detrás de las cámaras, la compañera secretaria Karen Buitrago. Karen, un saludo especial para usted. Gracias, Entonces, profe. ok. Entonces, hoy vamos a escuchar a la compañera Isabel, que creo que ya se conectó. Isa, que mío que No ha se iba podido conectarse, profe Vicente. Está tratando, pero no. listo. Ah, Entonces, no, ya ya, se conectó. Isabelita. Isa, ¿Mm? Sí, buenos días. bueno, entonces, Buenos días. buenos días. Oportunamente ha llegado para que dé su saludo y hable de la semana número 12 bajo la responsabilidad de nuestro ejecutivo, responsable de los asuntos jurídicos, el compañero Hugo Cárdenas. Bienvenida, compañera Isabel. Tiene usted la palabra. Isa. Es que está en un lugar Sí, de donde tiene poquitica conexión y la saca sí. de Zoom. Bueno, Entonces alcanzó a y se desconectó. listo. La compañera se encuentra en otro departamento cumpliendo misiones sindicales, como lo están haciendo los 15 ejecutivos de nuestra federación, las 5 mujeres y los 10 hombres, siempre trabajando por el bien del magisterio y la comunidad educativa.
Entonces, reciban ese saludo fraternal y cariñoso que siempre nuestra compañera ejecutiva Isabel Oraya Cuero nos brinda cada 8 días. Ya ustedes sabrán que por dificultad de conexión y por encontrarse allá en la frontera cerca a la tierra de nuestra directiva, nuestra compañera Luzaya Martínez, por allá anda, por ahí cerquita, y también allá cerquita con otras fronteras de otros países hermanos. Entonces, ese saludo, recíbanlo y sin más preámbulo, compañero Hugo Cárdenas, nuestra gratitud y admiración, la palabra es suya para que durante 40 minutos a este querido público conectado de todos los departamentos del país escuchen su sabia temática muy importante para docentes y directivos docentes. Entonces, lo escuchamos, compañero Hugo Cárdenas. Bueno, primero quiero expresar un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras que hacen un esfuerzo muy importante los días sábados. Agradecerle a la compañera Isabel por habernos tenido en cuenta aquí para dar unas opiniones de orden jurídico. Igualmente al compañero Vicente Bryan y a todo el equipo de escuela, a todas y todos los compañeros que hacen parte de este importante proceso de reflexión, de conversatorio. Pienso que en un tiempo de 40 minutos, pues no es posible desarrollar una temática tan importante como la que vamos a tocar hoy, pero igualmente vamos a dejar unos elementos provocadores para que busquemos la manera de acertar en el trabajo sindical. Aquí pues no se requiere ser abogado para estos temas que vamos a tratar, como son el derecho de petición, que es muy normal en los dirigentes. Se maneja mucho en todas las actividades que realizamos, la acción de tutela, los recursos que son normales dentro de las actuaciones que realizamos y un comentario sobre el debido proceso. Esa es la temática que se nos ha planteado. Bueno, Hugo Cárdenas es... Compañero Hugo, permítame, sí, nuestro ejecutivo Hugo Cárdenas es oriundo del norte de Santander, ahí en la frontera con Venezuela, con San Antonio y Táchira. El compañero Hugo Cárdenas es presidente de ASINOR, nuestro sindicato filial del norte de Santander. Fue presidente en 2 ocasiones. Asimismo, el compañero fue diputado de su querida tierra, allá del norte de Santander. Ha sido asesor jurídico de nuestro sindicato asesor y actualmente se le fue la voz. Profe Vicente, se le cerró el micrófono. decía que después de haber estado en su tierra prestando esos servicios como dirigente sindical, como político, como diputado, como asesor jurídico de ASINOR, ahora está con nosotros como ejecutivo de FECODE. Entonces, su vasta experiencia, compañero Hugo, lo felicitamos por esa trayectoria y sé que hoy será muy importante esta temática que vamos a abordar. Entonces, ahora sí, le vuelvo la palabra, como dicen en mi tierra, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias. Entonces les decía que estas 3 acciones administrativas que podemos realizar no requieren ser abogado, pues no que requieren, pues lógicamente que el marco de la interpretación normativa, de la sustentación, el derecho nos admite a nosotros los abogados tener un mayor bagaje, pero estas acciones constitucionales lo que permiten es tener una herramienta para podernos defender, para poder accionar, no solo a nosotros, sino a toda la población. Entonces, en ese marco de ideas,
pues hay unos principios constitucionales que determinan cada una de estos derechos. Hablemos del derecho de petición, pues el artículo 23, que siempre lo mencionamos, que la acción de tutela, el artículo 86, que el debido proceso, el artículo 29 constitucional. Y de ahí se desprende pues el marco reglamentario, que es la ley. En ese marco nos movemos nosotros y debemos apropiarnos para que de ahí se derive una buena acción. En Colombia es muy dado a que todo el mundo interpreta las normas, todo el mundo es abogado, todo el mundo, pero en la profundidad del análisis, de la exégesis que debemos tener en el marco de una reivindicación, pues ahí hay papeles necesariamente que le quedan a las personas que han jugado más en el estudio del derecho. Nosotros nos remitimos en esta charla al decreto, a la ley 1437 del 2011. Ahí les va a quedar una presentación, no sé si la niña me colabora con la presentación para que sobre eso vayamos generando las acciones. Bueno, entonces estamos diciendo en este marco que hay una ley 1437 que la hemos denominado nosotros CEPACA, ¿sí? Es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este es el marco para todos los dirigentes sindicales y para todos nosotros. Este es el marco procedimental y normativo que debemos tener en cuenta para nuestras actuaciones. En la primera parte de este código, pues establece los trámites que realizan todas las dependencias del Estado para producir actos administrativos y también los mecanismos que nosotros utilizamos para defender los derechos. Nos referimos a que el derecho administrativo es una relación que hay entre la persona y el Estado a través de sus diferentes dependencias. Y en la segunda parte de este código, pues establece ya las formas como se resuelven los litigios entre el particular y la administración. Entonces, comúnmente en nuestra, podemos ir pasando a la próxima, en nuestra, digamos, forma tradicional de establecer esos criterios, siempre hablábamos nosotros de agotamiento de la vía gubernativa. Esto ya no se usa dentro del marco del derecho, sino estamos hablando de actuaciones administrativas a partir del 2011. Siempre vamos a plantear agotar las vías administrativas en la reclamación de un derecho. Esa es una connotación importante de este marco de evolución que han tenido las normas en referencia a la relación del derecho que tenemos con el Estado. Bueno, vamos a pasar aquí a la próxima diapositiva. Bueno, la forma de iniciar las actuaciones administrativas ocurren de las siguientes maneras. Primero, cuando se interpone un derecho de petición de interés general. ¿Quiénes más interponemos derechos de petición de interés general? Pues las organizaciones sindicales, sociales, políticas. Ahí generamos un principio para que la administración se manifieste a través de actos administrativos. Por eso es tan importante el derecho de petición, porque es como la apertura al pronunciamiento de la administración. Segundo, es por quienes ejerzan el derecho de petición en interés particular. Quiere decir que toda persona en relación con el Estado puede iniciar una acción con un derecho de petición, solicitándole al Estado una información, solicitándole que cambie un acto administrativo, solicitándole un bien para la persona,
o la corrección de una actitud que tenga la administración. Otra forma de iniciar procesos administrativos es el cumplimiento de una obligación legal. Hay autoridades que les obliga a actuar por su función. Y un cuarto elemento es que vamos a tener todas las autoridades administrativas oficiosamente se pronuncian a través de actos administrativos. No es una expresión solamente de la persona, aun cuando una vocería pública de un funcionario pues genera un hecho administrativo que obliga de alguna manera a tenerse en cuenta dentro del marco de los administrados. Entonces, estas cuatro formas es como se da inicio prácticamente a las acciones administrativas por parte del Estado o a las respuestas a esas inquietudes que se presentan en la relación entre el particular y el Estado. Pasamos, porque esto es muy largo pues, de expresar. Bueno, entramos un poquito en el derecho de petición. Yo creo que esto fue uno de los elementos importantes. Siempre ha existido de alguna manera una forma de reclamar, una manera de establecer el requerimiento al Estado. Y en esta ocasión, pues es muy importante porque se eleva con la ley, con la Constitución del 91, se eleva a derecho constitucional, a derecho fundamental, el artículo 23, y en el marco de esa petición, entonces tenemos que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. Ese es un marco general. Toda persona del Estado tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. ¿A quién? A cualquier órgano del Estado, al Estado. Segundo, toda actuación ante la autoridad implica el ejercicio del derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política, sin necesidad de invocarlo. La ley 1437 del 2011 ya establece una claridad en el sentido de que no es necesario, antes los jueces o los administrativos colocaban problemas porque no se expresaba claramente en una petición que se basaba en el artículo 23 de la Constitución Política. Ahora toda petición, según la norma, se eleva a derecho fundamental, es decir, que toda petición que se haga al Estado es susceptible de obtener respuesta por parte del funcionario o la dependencia a quien se dirige. Tercero, podrá solicitar reconocimiento de un derecho a través del derecho de petición, que se resuelva una situación jurídica. Disculpen ahí el error de tipografía. Que resuelva una situación jurídica que esté allí en controversia, a solicitar un servicio o a pedir información. Esos son como elementos que nosotros tenemos el derecho a solicitarle al Estado en cualquiera de estas circunstancias a través del derecho de petición. Bueno, el derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de abogado. Lo que decíamos ahorita, la formulación de peticiones al Estado, pues es importante que se le dé formalidad, pero no necesariamente requiere de que haga parte una persona con conocimientos de derechos, sino el ciudadano puede hacer peticiones respetuosas a través de escritos o a través o de formas verbales, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, pasamos acá. Bueno, el artículo 23 tiene una explicación absolutamente clara de lo que dice la ley posterior. Dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. Esa palabra respetuosa es muy importante porque da una connotación, más adelante vemos por qué, a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Eso es un mandato constitucional, es decir, que no uno presenta una petición y necesariamente espera la respuesta de parte del Estado. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Y aquí hace expresión el Código Contencioso Administrativo y de lo contencioso también establece aspectos hacia la parte privada.
que más está en consonancia a esas entidades privadas que prestan servicios públicos, la salud, la educación, los servicios públicos, toda esta parte que prestan los sectores privados también son susceptibles de esta relación del derecho constitucional al derecho de petición. Bueno, pasamos. Bueno, los términos para resolver las peticiones. Toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Importante tener en cuenta esto por cuanto hay entidades que no cumplen, que no permiten recibir esa respuesta no informal, sino una respuesta de fondo a las peticiones. No quiere decir esto que toda petición tiene que resolverse positivamente, sino que debe ser argumentada para que el ciudadano quede conforme o para que el ciudadano actúe posteriormente de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su interpretación. La administración debe resolver en 15 días. Cuando se trate de documentos o de peticiones de información, pues son 10 días que tiene la entidad y posteriormente 3 días para que entregue documentación. Cuando se trata de consultas, los derechos de petición de consultas, la administración tiene hasta 30 días para poderlas expresar. En todas las entidades del Estado se pueden hacer consultas. Hay que aquí apellidar de alguna manera que las consultas se formulan a las entidades y las entidades se pronuncian generalmente a través de conceptos. Los conceptos no son de obligación, de forzosa obligación. Son un determinante de todas maneras, una orientación, pero hay que tener en cuenta que el concepto no es un acto formal de administrativo, que entra en interpretación, en la hermenéutica de las normas y de alguna manera, pues podemos decir que hay que tener cuidado porque a veces decimos es que el concepto lo dio fulano tal funcionario y entonces lo hacemos ley y podemos cometer errores en esos procesos. Son ayudas, indudablemente, en el caso de las consultas. Bueno, podemos pasar entonces. Bueno, las peticiones pueden presentarse, esta norma abrió mucho la posibilidad de que las peticiones puedan presentarse verbalmente o por escrito. Deberá quedar constancia de la misma. O sea, una persona puede ir al despacho y hacer la petición y solicitar que quede consignado que él está peticionando el derecho y que quede allí pues la evidencia de que sí lo hizo. Y la otra forma es hacerlo por escrito. Nosotros siempre hemos recomendado por procedimientos que es mejor las cosas por escrito. O sea, decía alguien que papelitos hablan. Entonces, en la medida en que nosotros siempre dejamos la consigna de una petición, pues debemos guardar nuestro soporte de archivo. Eso puede permitirnos más adelante en cualquier acción nosotros poder tener como una sustentación de soporte. Bueno, pueden ser remitidos por medio idóneo, por correo electrónico de la entidad, lo podemos enviar los derechos de petición, por correo certificado o hacerlo personalmente. También por medio de redes sociales se puede hacer. En las entidades que tienen Facebook, que tienen Instagram, se puede hacer por esa vía, pero realmente en la medida en que esto genera mucha información, nosotros siempre recomendamos que sea más formal el derecho de petición y recomendamos que sea escrito para que podamos tener como una sustentación mayor de lo que estamos peticionando. Bueno, seguimos. Bueno, contenido de las peticiones. Cualquier petición que hagamos hay que tener cuidado de tener una rigurosidad porque a veces hay peticiones que no sustentan por una parte o que son muy informales. Entonces, primero es que tenemos que colocar una autoridad a la cual estamos dirigiendo realmente la petición. Eso puede ser a la entidad o puede ser al funcionario, pero tenemos que determinarlo.
el nombre y apellidos completos del solicitante. Hay peticiones que colocan una firma ilegible. Hay que colocar su nombre completo, la dirección de la correspondencia y el correo electrónico certificado en lo posible. ¿Certificado qué quiere decir? Pues que esté funcionando, porque a veces los correos se bloquean, a veces los correos no tienen, digamos, una funcionalidad o a veces uno lo escribe mal. Y esa situación se da para muchas fallas administrativas. También hay que colocar el objeto de la petición, las razones o fundamentos de hecho y de derecho que uno pueda argumentar en una petición, la relación de documentos que usted anexa, para que sobre esos anexos pueda tener una sustentación de funcionario. Y algo formal también es que es importante firmar. Como decía, a veces no se firman y eso no es solo colocar el nombre, sino porque la firma está rubricando de alguna manera la petición. Esto tengámoslo en cuenta para ilustrar así sencillamente. No, el derecho de petición no significa hacer un tratado, pero sí lo debemos argumentar, lo debemos sustentar, porque una petición sin sustentación pues queda sin valor, digamos, agregado para que el funcionario pueda contestarnos a ese nivel. Podemos pasar. Bueno, si la petición está incompleta, pues nosotros presentamos una petición que no haya dirigida a nadie o que no esté firmada o que nos la pueden devolver dentro de los 10 días siguientes. Recordemos que son 15 días para la respuesta. Entonces nos la pueden devolver y se puede corregir. Los términos pues no entran a correr sino hasta tanto volvamos a hacer la corrección. Importante, toda petición debe ser respetuosa su pena de rechazo. Eso es digamos, un principio. Si nosotros vamos a acudir a la administración, lo tenemos que hacer respetuosamente. Hay peticiones desobligantes incluso, y no está obligado el funcionario a responder. Si lo maltrata, si uno llega con un léxico que no sea adecuado, pues lógicamente que no está obligado a responder y lo puede rechazar de plano. Si la petición es reiterativa, hay muchas personas, abogados, personas, generan, digamos, una conducta de que todo mundo peticione un derecho. Entonces, eso además que no es, digamos, una conducta validada en el derecho, también puede generar, digamos, una situación de que la administración unifique y responda que dé una sola respuesta a todas las personas. Eso se da mucho en el derecho cuando se multiplica esa petición o ese interés de las personas, entonces el administrador puede unificar y responder de manera unificada. ¿Seguimos? Bueno, ¿cuándo es prioritaria las peticiones? Esto es muy importante para nosotros. La petición cuando la petición se basa en un derecho fundamental. No siempre son tutelas, sino que uno puede peticionar un derecho fundamental a través del derecho de petición. Cuando debe ser resuelta para evitar un perjuicio irremediable. Esto también es básico para una tutela, pero usted lo puede hacer también por derecho de petición, por razones de salud o seguridad personal. En este caso, el tema de la salud pues ha sido muy bien ubicado por muchas personas. Se cometen muchos errores en las peticiones porque a veces se hacen más con el querer, más no con el rigor científico. Entonces, la persona o uno como familiar considera que se le debe hacer una cirugía, por ejemplo, a una persona. Entonces, usted peticiona que debe hacérsele la cirugía para que la persona supere el problema de salud. Resulta que científicamente no es eso. Científicamente se comprueba de que no necesariamente se requiere la cirugía. Entonces, en este caso de la salud es muy riguroso, es prioritario, pero debe ser también muy bien sustentado cuando hay omisión, cuando hay retardo en una situación, cuando hay una autorización legal. Todo eso genera
pues una prioridad en las peticiones, que se asimila mucho al caso de las tutelas. Seguimos. Bueno, hay unas peticiones que no proceden, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la defensa nacional, de la seguridad nacional, no está obligado el Estado a responderla porque precisamente son de seguridad. Las instrucciones en materia diplomática, las que involucren privacidad, intimidad, las hojas de vida, la historia laboral, los expedientes personales, la historia clínica. Estas son situaciones que no son objeto de petición, porque son de una privacidad de cada individuo, de cada persona. Entonces, no es dado a que uno le solicite a una entidad que le entregue la hoja de vida de una persona o la historia clínica a una entidad. Eso es intuito persona, es de la persona. Y además es de reserva, es decir, usted no puede violentarse esa reserva por el habeas data, por el principio de respeto a la intimidad. Los datos financieros tampoco son obligatorios pasarle un derecho de petición a una entidad bancaria para que le diga cuáles son los movimientos financieros que ha tenido la persona, ¿no? Eso es algo que genera inseguridad y además que es de privacidad de cada uno de los habitantes del país. Bueno, y los datos genéticos humanos tampoco se pueden exponer pues públicamente por también las razones pues humanas y de seguridad que tienen las personas. Estas peticiones pues no se deben hacer porque no nos las van a entregar entre otras cosas. Bueno, pasamos. Bueno, una vez resuelto el tema ya así de manera muy rápida, porque ya vamos en 20 minutos, viene una acción muy importante que se consagró en la Constitución del 91, en su artículo 86. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchando hemos tenido que ver con estudiar acciones de tutela. Estudiar la acción de tutela, incluso en el marco del derecho internacional, de todo lo que contiene esa acción administrativa, pues genera de alguna manera tratados, hay tratados completos de lo que es la acción de tutela, pero la consagración en la Constitución del 91 ha sido muy importante. Esto realmente ha generado una revolución en interpretaciones muy favorables, pero también en connotaciones que han colocado a la misma administración en congestión, en la falta de interpretación de lo que es una acción de tutela. Y no vamos a leerla esto, pero sí les recomiendo que cada párrafo, cada letra, cada renglón de este artículo hay que leerlo muy bien porque genera una orientación muy importante para poder accionar en forma eficiente, en forma positiva por parte de los dirigentes sindicales. A veces la gente toma un formato de la acción de tutela y escribe, pero se pierden muchas tutelas, se congestiona la administración porque se hacen sin el rigor de poder mirar realmente qué es el derecho vulnerado por parte del Estado. En este caso, se plantea que la acción de tutela es para los derechos fundamentales que están en la Carta o los que se puedan elevar a derecho fundamental. Pero en este caso de Colombia, pues ustedes saben que el artículo 10 al 40 son derechos principalísimos, derechos fundamentales que son susceptibles de la acción de tutela. Entonces, a veces hay tutelas que no tienen esa connotación y son muchísimas. Es que en la mayor congestión de los juzgados están las acciones de tutela. Pueden ser, pues pienso, porque generan
digamos, toda una aspiración que tienen las personas, se desfigura lo que es esa acción y generan una conflictividad con la justicia. Bueno, el decreto que reglamenta la acción de tutela es el decreto 2591 de 1991. Luego han salido una jurisprudencia importante, unas sentencias de la Corte, pero este decreto aún tiene una vigencia importante porque reglamenta la acción de tutela consagrada en la Constitución, porque define unos derechos protegidos por la acción de tutela y los derechos constitucionales cuando son fundamentales, o sea, establece claramente unos procedimientos, aclara las situaciones. Es bueno que al interponer acciones de tutela tengamos en cuenta este decreto para no generar, digamos, eso que planteábamos, una acción jurídica que de pronto no termine siendo válida. Seguimos. Bueno, ¿cuándo son improcedentes las acciones de tutela? Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. Es importante señalar que dentro del marco del proceso jurídico hay unos instrumentos que podemos utilizar nosotros, incluso el derecho de petición o igualmente la conciliación en otros casos, igualmente los amigables componedores. Bueno, hay recursos que no necesariamente requieren la acción de tutela, ni la acción de tutela es tan efectiva por cuanto no agota todavía unos espacios judiciales o extrajudiciales que podamos tener. También cuando se puede invocar el derecho de habeas corpus más que todo. El habeas data también es, porque es lo que estábamos planteando ahorita, la protección de datos, pero en el caso del habeas corpus, o sea, hay unas acciones que son específicas que nos las determina la misma Constitución, por ejemplo, el artículo 30 en el habeas corpus, o el habeas data que protege nuestros datos. No es procedente, por ejemplo, una acción de tutela para solicitar los derechos colectivos, por ejemplo, la paz, la alimentación. Bueno, esos derechos colectivos que son imposibles de determinar por una acción de tutela. Si eso fuese así, pues resolveríamos todo a través de estas acciones. Bueno, cuando el daño ya está causado, hay personas que ya la administración cometió el error jurídico y ya le causó el daño, pues son otras acciones las que debemos realizar y ya vamos a pasar al tema de los recursos. Pero eso no se resuelve por la vía de la tutela. Y cuando se trate de actos generales, impersonales o abstractos, ¿sí? Ahí tampoco caben las tutelas. La tutela tiene que ser específicamente sobre derechos fundamentales que estén en inminencia de afectar a la persona o que estén ocurriendo en el momento. Ese es como un elemento y por eso la tutela es una acción muy preferente, muy rápida para que los jueces determinen digamos, el impedir que se afecte a la persona en ese derecho fundamental. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, igual que el derecho de petición, las tutelas hay que tener pues toda la rigurosidad. Es importante definir con claridad la acción o la omisión que la motiva. Los funcionarios públicos pueden cometer digamos, pueden violentar la ley cuando se extralimitan en funciones o pueden ser cuando omiten la función para el cual están nombrados. En este caso, hay que definir con mucha claridad qué es lo que estamos solicitando o que se nos está violentando en el caso para poder interponer la tutela. 2, el derecho que considera violentado o amenazado. Aquí es muy importante, así no se señala el artículo de la Constitución,
sí es importante decir con claridad si es el derecho a la vida, por qué se está violentando o por qué está en riesgo la vida. Hay que expresarlo muy claramente. Los jueces no están en un análisis y para ellos, si no les demostramos nosotros la inminencia de un peligro, va a ser imposible que puedan fallar, digamos, objetivamente. Por eso es muy importante saber que tenemos que determinar las causas, las consecuencias, todo el elemento probatorio que podamos tener para que la tutela sea efectiva. Se debe nombrar la autoridad pública u órgano que considera autor de la amenaza. Entonces, en el derecho administrativo es importante determinar si la autoridad está incumpliendo con una función, pero hay que determinarla para que no quede en el vacío. Se debe colocar el nombre del solicitante y la identificación, la dirección de correspondencia, correo electrónico. Y algo importante que deja este decreto es que la tutela también puede interponerse verbalmente ante la autoridad competente. Esto se hace entre los jueces de la República, en el lugar donde estemos habitando, o ahora ya se coloca el Consejo Superior de la Judicatura como la acción de reparto de las diferentes tutelas. Bueno, esto es una rigurosidad que uno lo puede encontrar en un formato, pero que es bueno tener en cuenta estas recomendaciones que podemos hacer para acertar en el derecho y no que uno interponga tutelas y siempre las pierda, porque no tiene la rigurosidad pues de generar este tipo de defensas en favor de las personas. Subimos. Bueno, procedencia de la acción de tutela. No se requiere interponer recurso de reposición. Es decir, que una tutela, si es muy inminente la afectación de la persona, el derecho fundamental de la persona, no se necesita haber recurrido a colocar el derecho de reposición o apelación, sino directamente se puede colocar porque preserva es la inminencia de la afectación. La tutela no exige interponer recursos para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Estamos diciendo que lo contencioso administrativo es todo el trámite que define unos mecanismos para resolver una controversia jurídica que hay entre una persona y el Estado, o entre un grupo y el Estado. Entonces, en este caso, la tutela es simplemente demostrar que con ese acto administrativo me está lesionando en forma fundamental, y por eso es importante entonces tener en cuenta que por eso es tan inmediata, es una acción administrativa muy efectiva desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la preservación. La acción de tutela puede ser requerida en todo momento y en todo lugar por persona vulnerada o amenazada en un derecho fundamental. Es decir, ahí en cualquier momento usted lo puede colocar la tutela. Eh, eh, en el caso de los correos que están habilitando ahorita la rama judicial, pues se puede interponer por intermedio de correos. Se hace el reparto y necesariamente le dan la radicación de esa tutela. Bueno, una tutela puede proceder por medio de otra persona cuando el titular no está en condiciones de ejercer la propia defensa. Entonces, en ese caso, también es importante señalar que podemos interponer tutelas en favor de la persona. Y la tutela la puede ejercer el defensor del pueblo o el personero municipal. Seguimos porque ya veo que vamos en el tiempo. Y le faltan 7 minutos, compañero Hugo, Bueno, para vaya términos y redondeando. procedimiento. La acción de tutela debe resolverla el juez en 10 días, ¿sí? Concediendo 48 horas para su cumplimiento. Se puede impugnar en 3 días que llegue el fallo. Si no se da cumplimiento por parte de la autoridad, se puede interponer el incidente de desacato.
Las tutelas se pueden enviar a los correos electrónicos habilitados y después puede habilitar medidas provisionales. Eso es como unos requerimientos. Subimos. Bueno, los recursos, esta es también una situación bastante extensa, no me voy a extender, pero los recursos son muy importantes, son la base de las posteriores actuaciones administrativas. Por ejemplo, si uno va a demandar el recurso de apelaciones, es un requerimiento de procedimiento. La reposición se hace ante el mismo ente que profirió el acto administrativo, la apelación ante el inmediato superior y el recurso de queja también que es ante el superior jerárquico de la persona que definió la apelación. Los recursos deben resolverse en 15 días hábiles. Los recursos, esto es muy importante, que nos lo han preguntado mucho en la federación y en los sindicatos, los recursos suspenden los términos hasta su resolución. Esto es que no se causa la ejecutoria del acto. Esto es muy importante en la práctica porque se da mucho en el caso de los colegios donde el rector traslada al profesor y resulta que ese traslado le cambia las condiciones, lo afecta y él puede interponer un recurso ante la persona que hizo el traslado. Recuerden que los traslados internos sí los pueden hacer los rectores, entonces ahí también tiene derecho a apelar ante la Secretaría de Educación cuando considere que no se ha resuelto su situación, o pueden acudir a una queja ante el inmediato superior si hay una delegación en el caso de un secretario que tenga la delegación de parte del gobernador, por ejemplo. Esas son situaciones que se dan mucho en los colegios y que suspenden los términos, es decir, que la persona puede permanecer ahí, pero tiene que sustentar a través de un recurso, pues, y exponer que va a mantenerse allí en el cargo, porque esto ha sido de mala interpretación y a veces han ocurrido situaciones que, por ejemplo, se le dice verbalmente a la persona, no, manténgase ahí porque usted le están violando un derecho. Entonces, eso puede dar pie a una situación bastante complicada y hemos tenido casos donde han declarado insubsistente incluso a las personas. Seguimos. Bueno, el debido proceso no lo vamos a explicar acá por razones de tiempo, pero todas las actuaciones administrativas tienen que estar soportadas en un proceso de ley. Es decir, uno no puede, el administrador no puede expedir un acto administrativo sin que tenga unos requisitos, unos procedimientos. Igualmente, la situación de una actuación administrativa pues debe obedecer a un debido proceso y para que haya un debido proceso tiene que haber una norma sustancial, o sea, una norma positiva escrita que nos diga realmente cuáles son los pasos que debe seguir para el administrador y también para quien está actuando en favor del funcionario o de la persona. Seguimos, ya vamos terminando. Tiene 3 minuticos para redondear, compañero Hugo. Sí, el derecho al proceso, el debido proceso se hace ante un juez, es decir, el juez es el que tiene que asumir la decisión, la persona tiene que ser oída, escuchada, el derecho debe ser preexistente, es decir, nadie se puede inventar las normas para acusar a otra persona, sino tienen que estar previamente escritas y demostrar que se violentó, por ejemplo, ese derecho. Si no ocurre así, hay una violación al debido proceso y esto ha llevado a que muchos hechos se callen. Y respecto a lo establecido en la ley procesal, como les decía, hay un camino que es el proceso y hay unas normas escritas que son las que definen los derechos o definen las acciones. Y por esa razón hay que respetar el debido proceso para que la actuación quede en propiedad, sea para bien o para sancionar al funcionario. Y vamos con la última. Bueno, ahí estamos, que el debido proceso aplicará a todas las actuaciones judiciales. El Estado
no es, el Estado omnipotente, no es omnipotente, es decir, las normas son las que definen la regulación del Estado, y en nuestra legislación los jueces constitucionales a través de diversos fallos de nulidad han expresado muchas actuaciones administrativas que no están en correspondencia. Entonces ahí ya entran las demandas, eso sí ya es con base en el derecho, es decir, en los abogados, para que puedan seguir el proceso. Si usted interpone un recurso bien sustentado, vamos a tener la posibilidad indudablemente de ir avanzando hacia la defensa del derecho en otros niveles de la actuación administrativa. Bueno, yo les agradezco por haberme escuchado, vamos a escucharles sus inquietudes. Como dice el compañero, tenemos unos minuticos para responder. Tenemos 10 minutos para que la compañera Ana María y la compañera Luzaida las preguntas de chat y un minutico al azar con voz, preguntas de voz. Después de esos 10 minutos, el compañero Hugo retomará la palabra y tendrá 20 minutos para resolver esas preguntas o inquietudes. Compañera Ana María Luzaya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profe Vicente, profe Hugo, buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Pregunta por allí el profe Oscar Montenegro. ¿Es verdad que antes de interponer una acción de tutela se debe hacer uso del derecho de petición? Profe Pregunta Hugo, ¿Respondemos o todas las conectamos de una todas, vez? y al final su intervención para poder dar respuestas y puede ir tomando notita de ellas, por Sí, sí. favor. Pregunta el profe Luis Enrique, ¿cuáles son los pasos para el cumplimiento de una sentencia de consejo de Estado, órgano de cierre, y qué hacer para su cumplimiento por el gobierno nacional y cuál sería su caducidad? profe Hugo, muchísimas gracias por su excelente exposición. Le damos la palabra al compañero Javier Alexander Grijalva Bolaños. ¿Se encuentra en sala? Javier Alexander Grijalva. Compañero Juan Andrés Antequera. Últimamente los que nos salen aquí no, no han estado en sala. A ver, compañero Raúl Leal Barón. Compañero Raúl, tampoco. Pueden ir levantando las manitos porque saben que Sí. sustituyen. Bueno, pregunta el profe, la presentación se va a poner en la unidad, compañeros y compañeras, si el profe Hugo lo permite. Sí, sí, Eh, claro que sí. Gracias, profe Hugo. El profe Luis pregunta, ¿es posible? Bueno, no, la profe Sandra pregunta cómo se manejan los casos en los que los docentes se ven involucrados en disciplinarios y no les notifican. ¿Quién les debe notificar? ¿Qué acción se realiza cuando no se recibe respuesta al derecho de petición interpuesto? Profe Miriam Esther Argüello. Profe Miriam. Profe Jan Sebastián González Sánchez. Profe Jan Sebastián. Bueno, entonces vamos a tener 5 participaciones de las manitos que han levantado. Compañero Juan Esteban Ochoa. Un Aló, minutito, mi buenos días. profe. Buenos ¿Sí días. me escucha? Sí, señor, un minutico, mi profe. Dale. Bueno, es que tenemos una situación en Boyacá. Resulta y pasa que el gobierno, el Ministerio de Educación transfirió el dinero retroactivo del 0,4% a nuestro ente territorial y pues hasta la fecha, pues el ente territorial de Boyacá no ha cancelado ese retroactivo a ninguno de los docentes, entendiendo que esto genera rendimientos financieros y pues que estos no son devueltos a nosotros. ¿Qué acciones nosotros podemos hacer y quién las hace? Si las hace el sindicato o si las podemos hacer un grupo de docentes. Gracias. A ti, mi profe, gracias. Pregunta el profe José Ricardo de qué manera se debe actuar si un alcalde no hace levantamiento de fuero sindical a un rector y mediante oficio lo remueve del cargo. Pregunta la profe Alba Lucía, en el caso del nuevo sistema de salud, si Cosmitet no ha entregado la base de datos e historias clínicas a FOMAC y Fiduprevisora, ¿qué procedimiento debemos hacer? Me re- me- es- Compañero Omar Velázquez. Un minutito, mi profe, bienvenido.
Sí, buenos días para todos. ¿Qué acción, si es individual o colectiva, podríamos interponer si a un problema de infraestructura en un colegio, en este caso la invasión de una plaga, los rectores o el municipio no atienden y el problema sigue agravándose al punto de generar problemas de salud en estudiantes y docentes? Gracias. Gracias a ti, mi profe. Pregunta al profe Giovanni, presentar estos recursos desde el momento que ocurrieron los hechos, ¿hasta qué tiempo se puede presentar o no hay tiempo límite para presentarlos? Pregunta Camila Penagos, gané una tutela en segunda instancia hace 2 años, donde me debía trasladar a Popayán, me debían trasladar a Popayán. Me trasladaron a Caldono, zona roja, puse varios desacatos, los cuales han negado hasta ahora. Me siguen vulnerando mi derecho a la salud, ¿cuál sería el siguiente paso jurídico? Compañera Jacqueline Benavides, Sí, muy un buenos minutito. días. Buenos días. Con respecto a un proceso que está pasando en el momento, en la actualidad, cuando hicimos la inscripción con algunos compañeros para el concurso de ascenso, se presentó que una compañera que venía trasladada de una zona de Valle del Cauca, en el momento de hacer la inscripción y revisar su certificado de nombramiento, se observa que la compañera no se encuentra escalafonada. Dirige un derecho de petición sin ninguna respuesta y entabla una acción de tutela y esta es derogada, no es aceptada. ¿Qué debe hacer en este caso la docente si ya se encuentra trasladada al departamento de Nariño? Gracias, mi profe. Pregunta la profe Marilyn, no, desconozco la sigla, dice, según el CPACA, ¿cuánto tiempo hay para hacer un recurso de reposición? Pregunta el profe Emilson, si un docente que por calumnias en una problemática en una institución lo suspenden y las IAS no le resuelven dicho proceso por falta de evidencias, ¿quién debe dar solución? Pregunta Gloria Santa. ¿Puede alguien solicitar a través de derecho de petición copia de un contrato laboral de otra persona? Compañera Alba Lucía González. Compañera Alba Lucía. Hola. Sí, señora, Oh, acá estoy. dale, Que un casi no activo el minutito. micrófono. Bueno, Listo, yo mi profe. ya había hecho una pregunta por el chat sobre qué acción pues vamos a hacer nosotros con respecto a Cognitive, que no quiere entregar como base de datos historias clínicas. Pero también me inquieta porque cuando pagaron los intereses de cesantías en Risaralda, a mí no me llegaron. Yo hice el reclamo, hice todo el debido proceso de derecho de petición. La fiduprevisora me respondió que era que no me habían reportado mis cesantías del año 2023, fui a Secretaría de Educación, la reportaron y está a la hora que no me han resuelto el caso. Entonces yo en ese caso que interpongo, porque no me han entregado mis intereses de cesantías y sí, la Secretaría de Educación efectivamente me mostró que había reportado, me lo mostró con documentos, le escribí a la fiduprevisora y yo ya hice el debido proceso con respecto a derecho de petición escrito por correo e incluso por WhatsApp, porque como con este problema de salud nos ha tocado, yo soy directiva sindical acá, nos ha tocado pues hablar con los directivos de FOMAC y 10 de segunditos, Albita. previsora, también se los manifesté a ellos y no me han solucionado. Y yo, ¿ahí qué hago entonces? ¿Mm? Gracias. Bueno, Gra- muchas gracias. El profe Javier pregunta frente a un posible reiterado caso de acoso laboral, ¿es válida la acción de tutela o es necesario iniciar otro tipo de intervención? Pregunta el profe Humberto, cuando hay una amenaza a un docente y el rector no tiene en cuenta esta situación, ¿qué acción se debe realizar el docente? Pregunta la profe Liz, si existe un orden de protocolo en las acciones, recurso, derecho de petición y tutela. Finalizamos participación con vos con el compañero José Ricardo. Compañero José Ricardo, Hola, buenos días. ¿Me buenos escuchan? días. Sí, señor, un minutito. Adelante. Perfecto. Bueno, yo hice la pregunta por el chat, la repito por acá para ver si de pronto el compañero nos puede dar
de pronto una luz con respecto a este caso. Una compañera que era rectora de una institución educativa, rectora encargada de una institución educativa acá en Santa Marta, fue vulnerado su derecho doblemente porque apenas ingresó el nuevo alcalde, la compañera fue removida del cargo a través de un acto administrativo, la cual pues ha interpuesto varios recursos, pero todos han fallado en contra. Por ejemplo, un juez dijo que no era su competencia. Por otro lado, pues fallaron de varias maneras y adicional, eh, viendo como también algo de dolo porque la 10 compañera, segunditos, mi profe José. la compañera fue ubicada en la institución educativa, ella era docente, su base era docente, fue ubicada en una institución educativa donde en el año 2020 falleció su esposo siendo rector en el año de la pandemia y la ubicaron ahí en esa institución educativa, Ok, mi profe. pudiendo ubicarla en muchas instituciones educativas acá en Santa Marta. Gracias. Gracias a ti. Pregunta al profe José Luis, ¿qué efectividad tiene la asesoría jurídica de los sindicatos desde sus comisiones jurídicas si se tiene en cuenta que por ser funcionarios públicos no pueden litigar? Pregunta Iván Darío Pineda, un profesor considera que está siendo víctima de acoso laboral por parte de un coordinador. ¿Qué tipo de petición debe presentar? Pregunta la profe Marilyn, ¿qué procedimiento debe realizar un directivo docente cuando un padre de familia peticiona entrega de todas las actas del consejo directivo de todo un año sin justificar con qué finalidad? Y pregunta la profe Mari, ¿qué debe hacer un docente cuando su cargo es considerado inexequible? Profe, yo quisiera hacerle una pregunta y es, en el marco de esta estructura jurídica burguesa que nosotros tenemos, por supuesto, por las condiciones del sistema económico, ¿cuál es el papel entonces de la lucha más allá del campo jurídico en términos de lo sindical? Muchísimas gracias, profe, por su diligencia en esta sesión. Bueno, entonces tiene durante 20 minutos el compañero Hugo Cárdenas para dar respuesta a estas inquietudes. Bueno, esto es, es un tratado de situaciones. Vamos a tratar por ahí de interpretar aquí algunas de esas inquietudes que tienen los compañeros. En el caso plantea el compañero el caso del retroactivo. Esa es una función de colectividad que deben ejercer directamente los sindicatos. En el caso de la federación, pues el papel era que asignaran los recursos, se asignaron desde el mes de noviembre, diciembre, y las entidades territoriales pues vienen haciendo manualmente la liquidación y por supuesto que la falta de eficiencia en la administración debe ser exigida por parte de las organizaciones sindicales regionales, pues entendiendo también que es un problema técnico, pero no justifica que ya está la fecha y no hayan cancelado. Y las acciones deben ser fundamentalmente sindicales, pienso, aquí. Eso no quiere decir que no podamos acudir a los organismos de control, claro que sí, podemos hacer intervención por parte del Ministerio Público para que se mire la ineficiencia de las administraciones departamentales. Aquí dice un compañero que la violación al fuero sindical. Esto es bastante importante que se pueda mirar. El fuero sindical tiene unas connotaciones, tiene una normatividad. Tenemos que mirar cada caso en particular, pero indudablemente que una de las funciones de protección tienen que ser la que no puede ser destituido del cargo o sacado del cargo sin un juicio pues justo que lo determine un juez de la República.
y que no puede ser trasladado del lugar de trabajo. Esto es lo que protege la estabilidad en el fuero sindical. Pero hay rigurosidades, no siempre pues tiene que estar la persona en carrera. Lo de los provisionales ha sido complicado defenderlos, aunque nosotros nos metimos en el tema y la dejamos consignada. Pero el principio del fuero sindical es defendible por acciones judiciales, es decir, hay que demandar en el caso de que se haya violentado ese derecho, porque no siempre la administración accede. Cuando emite un acto administrativo, usted presenta los recursos y generalmente la misma persona, el de reposición que lo resuelve el mismo funcionario, no lo va a resolver. Y el funcionario superior, pues es de la misma rama de ellos y tampoco resuelve. Entonces hay que acudir al contencioso administrativo y eso es a través de una demanda. Ahí no hay otra situación diferente. Bueno, aquí se dice la situación de la base de datos que no entrega una entidad, por ejemplo. Nosotros en ese tema tocamos como federación la situación que hay en que las entidades contratistas no están entregando la base de datos. La base de datos son de las personas, es decir, las epicrisis deben entregarse a cada docente, pero como es un proceso tan complicado, de hacer entrega de esa documentación que, entre otras cosas, tiene que preservar el habeas data, es decir, los datos de las personas, la epicrisis, la situación que padecen, es delicado entregársela a cualquiera. Solamente a la persona debe hacer entrega. Pero eso sería una situación muy complicada para nosotros, en que se entreguen 818.000 carpetas. Entonces se ha planteado por parte de la fiduprevisora que se contrató una entidad que va a ser encargada de recepcionar en cada ente donde estaban los contratistas esas crisis para poder generar, digamos, una entrega formal. En la explicación también que se nos da, no es que no se hayan entregado los resúmenes de manera virtual. Es decir, ellos ya tienen una base de información importante sobre las enfermedades, sobre la situación de los pacientes que están en alto costo, los pacientes que están afectados por alguno de los temas de salud. Y de esa base de datos ya se está entregando a los nuevos operadores. El hecho es que si usted de manera individual solicita a la entidad, es deber entregarle a usted la epicrisis porque es suya. No, a nadie más se le puede entregar. Ese es un derecho de protección. Por la funcionalidad es que nosotros decimos que es mejor que sea entregado de manera colectiva. La situación de estos datos que son muy importantes, porque ahí estábamos en un cuello de botella también diciendo de que una persona no debe iniciar un proceso en la parte de la salud porque sería absolutamente complicado. Pero aquí hay palos en la rueda, eso no es desconocido que se están colocando, incluso jugando con la vida de las personas, a pesar de todas las últimas medidas que se han dado de poder habilitar que ellos mismos sigan con la atención, pues ha habido mucha resistencia a estos términos, pues de la posibilidad de generar una entrega formal de todos estos documentos. Bueno, decía un compañero aquí de lo que puedo tomar, la oportunidad de los recursos. No, los recursos se deben colocar en los 5 días siguientes a la expedición del acto administrativo. Si no lo hace, pierde la oportunidad y se formaliza, el acto queda en propiedad y ya después solo quedaría la posibilidad de la demanda cuando no es requisito ineludible el derecho de la apelación, la apelación que se hace ante el inmediato superior. Entonces, los recursos, generalmente los actos administrativos le determinan qué tiempo tiene para interponer los recursos.
Y un fundamento importante del recurso es la fundamentación que se eleva posteriormente a nuevas actuaciones administrativas, porque una apelación, usted coloca en el mismo recurso de reposición subsidiario el de apelación, y la misma sustentación le va a servirse. Ahora, si usted tiene pruebas mayores, pues las anexa a la apelación. Pero son, digamos, recursos muy importantes porque deben ya tener como la visión de cómo se violentó el derecho, cómo fue que se desconoció el derecho de la persona. Entonces, las oportunidades de los recursos son de días, 5 días, lo mismo que la respuesta de ellos son 15 días, como lo anunciamos acá en el tema. Bueno, nos decían que qué se puede hacer frente a la situación de una tutela que entra en desacato. Eso es un problema de orden judicial. Si el funcionario no cumple, está determinado en la norma que el juez mismo que produjo la sentencia es el que conmina, digamos, ese tipo de sanciones. Es tan delicado el tema que puede tener cárcel hasta de 6 meses una persona que desacate una acción de tutela, un funcionario, o puede ser destituido del cargo y generarle una situación de no poder volver a ejercer cargos públicos. O sea, no es tan fácil el tema. En Colombia se ha minimizado la situación de los desacatos. 5 días. Colocan unos días de supuesta retención a la persona, pero la dejan en la casa. Entonces, no se le ha dado la rigurosidad que hay, pero la acción de tutela después del fallo, indudablemente que tiene un peso y está normatizado. Ustedes lo pueden leer en el decreto reglamentario que le enuncié ahorita, 2591, ahí está establecido cuáles son las sanciones que podría recibir una persona. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No, indudablemente que queda el proceso de la reiteración que siempre debemos hacer nosotros sobre el cumplimiento, y también la acción de demanda, pues fuera del proceso que se le siga al funcionario, también la posibilidad de acudir a las otras instancias del derecho. Dice el compañero del traslado, no entendí muy bien, dice que no está escalafonado. La inscripción de una persona que no está escalafonada. Esto es de los ascensos. No, los maestros todos tienen que tener carrera para poder aspirar en este recurso, en esta posibilidad de los ascensos. No entiendo realmente, una persona que no esté escalafonada no puede participar en el marco de los ascensos. El CEPACA es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Eso es lo que estaba expresando, que en este código, que es la ley 1437 del 2011, establece con claridad cada uno de los términos, de las condiciones en que se deben tener cada una de las actuaciones administrativas a que tenemos derecho. Y reitero, la reposición es en 5 días siguientes al acto de notificación. Por aquí me decía una compañera que no la habían notificado. Cuando no hay notificación formal, ese acto puede ser susceptible de declararse violatorio del debido proceso. Toda persona debe dársele a conocer por medio expedito la notificación. Ahora, hay formas de notificarse, porque si usted escribe un correo electrónico, es por ahí que lo pueden notificar. Antes había discusión sobre eso, hoy no. Hoy el correo certificado es una forma de notificar. Y otra es cuando uno va y firma. Y otra es cuando uno no firma la notificación.
pero se hizo presente. Ahí le pueden levantar la notificación. Pero cuando no existe ninguna manera de probarse que la persona no ha sido notificada, nos admite a nosotros, los abogados, generar una violación al debido proceso y puede tumbarse un proceso así vaya en el estadio que vaya, porque la notificación es una obligatoriedad de hacerlo. Bueno, aquí dice que si yo puedo solicitar la copia de un contrato laboral de otra persona. En mi juicio, o a mi juicio, no es posible hacerlo, por cuanto las historias laborales, por el derecho de habeas data, no le es posible que se dé a conocer unos datos de la persona. La persona sí los puede solicitar, pero otra persona que vaya a solicitar mis datos a la Secretaría de Educación, otra parte, no es procedente que se le entregue esos datos que, vuelvo a repito, por el habeas data, por la ley que establece la privacidad, no debe hacerse. Si esto se hace, está violentando el funcionario un derecho de privacidad a la persona. Bueno, dice que solicitó los intereses de cesantías. Bueno, si solicitó los intereses de las cesantías, puede iniciar la acción por el derecho de petición. Incluso puede demostrar que si sí se entregaron los datos a la fiduprevisora, que sí se entregaron y puede anexar los datos, puede tutelar el derecho. Indudablemente porque lo está afectando en un derecho de recibir su salario, parte de sus prestaciones, perdón. Entonces, todo esto sí es posible hacerlo, pero toca demostrarlo, es decir, con certificaciones que puedan tener allí acciones de prueba para poder generar, digamos, una acción que permita que se priorice. En muchos casos está ocurriendo, mire, la inoportunidad para el reconocimiento de las pensiones. Nos dicen que si eso es factible, la acción de tutela. En este marco de lo que existe hoy, que no hay unos términos para el reconocimiento, ha sido bastante complicado que a través de las tutelas se reconozcan, porque precisamente lo que les decía, se violenta el derecho fundamental cuando existe la violación de la norma. Y si en el fondo del magisterio no tiene un plazo expedito para entregar la pensión, entonces no hay violación de la norma. Y así se van a sustentar por múltiples condiciones administrativas, por acumulación o por la rueda que está diciéndose ahora que es culpa de la Secretaría de Educación que no entregó todos los datos, que no se entregaron sistematizados, que las carpetas no llegaron. Entonces, esas acciones han sido complicadas, pero cuando se puede demostrar que se puede probar, en este caso de lo que se plantea, de que sí se entregaron las situaciones y las certificaciones nos las entregan, pues todos esos procesos se pueden indudablemente que generar en mejores condiciones. Un procedimiento importante son los PQR, porque allí se está reabriendo la posibilidad de que se cumplan los términos. Entonces, a usted le demoraron una prestación, usted insiste a través de un PQR que es a través de humano en línea o a través de la atención al maestro, atención al ciudadano, y allí nos da la oportunidad también de generar acciones frente a esa prestación no cumplida por parte de las personas. Dice una compañera aquí que si hay orden en los procesos, indudablemente que si estuvieron atentos a la charla, eh, la actuación administrativa puede generarse por derechos de petición, puede generarse por acciones del mismo funcionario, pero en este caso, indudablemente que lo que se ataca en una actuación administrativa son las decisiones o hechos de las administraciones. Entonces, necesariamente tiene que haber un acto administrativo para poder actuar nosotros. Si no hay acto administrativo o una omisión administrativa, por ejemplo, cuando no se le responde un derecho de petición
Entonces usted puede acudir a varias cosas, puede acudir a la Procuraduría, porque si no, están utilizando un mecanismo que son los silencios positivos y negativos. Los silencios positivos es cuando pasa pues un determinado tiempo, 2 meses, y no responden. Entonces antes se decía que si no respondía la administración nos adquiría el derecho, y no es cierto, porque el derecho positivo se da solamente cuando la norma positiva existe. Es decir, en el caso de los servicios públicos, esto sí es posible porque está determinado en la ley que debe haber una respuesta en determinado término, y si no lo hace, que entonces se le da el derecho al peticionante. En el caso del derecho administrativo no ocurre en esas condiciones, y generalmente lo que ocurre es un derecho negativo. Y cuando la administración no responde, lo que hay que hacer es o reiterar la petición o acudir al Ministerio Público o demandar. Esas son como las acciones que se pueden mantener en este tema. En el caso del acoso laboral, yo les diría a los compañeros que la ley 1010 del 2006 establece con mucha claridad los procedimientos. Entonces, si ustedes requieren asesoría, pues con mucho gusto la podemos dar. Incluso podemos hacer charlas sobre la situación de acoso laboral, porque ocurre muchísimo en los colegios y en las instituciones educativas, pero hay que saberlas manejar y saberlas interpretar. Aquí con el caso de la compañera rectora, pues me gustaría conocer ese caso, porque si son los jueces los que han determinado, pues tenemos que ir elevando a demandar, digamos, la persecución, o a demandar el caso ya de la situación concreta que se le presenta a la compañera. La asesoría jurídica de los sindicatos, ¿hasta dónde llega? Pues hasta la asesoría. Es decir, nosotros no podemos demandar, no podemos litigar contra el Estado porque somos funcionarios públicos, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer las asesorías. Las asesorías pueden llegar hasta la elaboración de tutelas, elaboración que pueden ustedes dimensionar en una federación haciendo acciones de tutela, pues muy complicado. Por eso es que los sindicatos en las subdirectivas tienen que capacitarse, y así lo hemos hablado, para que derechos de petición, acciones de tutela y los recursos se puedan hacer directamente allá, con charlas como las que tuvimos hoy, pero claro, un poco más profundas, para que podamos tener un argumento jurídico de esos temas. El sindicato no podría asumir las defensas de los 330.000 educadores, o de los que necesiten, porque sería inconmensurable la responsabilidad, y un proceso, digamos, penal o administrativo demanda una cantidad de tiempo y de esfuerzos que es imposible para las organizaciones. Pero una buena asesoría en los sindicatos es fundamental para ayudar mucho en todas estas reclamaciones que tenemos nosotros. El compañero que plantea, o la compañera que plantea sobre las actas del Consejo Directivo, esas son públicas. Las actas del Consejo Directivo se pueden hacer públicas porque no tienen reserva legal, y las personas tienen derecho a conocerlas, qué se trató, cómo fue la opinión, incluso cuál es la opinión de los integrantes. Eso es deber eso es de conocimiento de la comunidad, lo que se trate en los consejos directivos. Ahí no hay reservas que se puedan justificar, y son actos de orden público. Es decir, eso incluso el manejo de los recursos que se da en la aprobación de un consejo directivo tienen que publicarse en una cartelera cada 6 meses. Entonces eso no tiene por qué generar, digamos, una situación. Pero es que hay que ser muy prudentes en ese manejo de los consejos de parte de nosotros, que a veces las personas generan allí una serie de comentarios que quedan consignados en las actas, y que pueden servir para que la contraparte pueda generar cualquier tipo de situaciones que se vengan en contra. Entonces, pues ahí hay lo que puedo captar, porque realmente hay muchas cosas. Yo les diría como recomendación al compañero Vicente, y a todos, que utilicemos el correo
de jurídica de FECODE, pero por escrito las inquietudes que tengan. Y nosotros vamos también diseñando, de acuerdo a la especialidad de los compañeros que tenemos ahí en el equipo, unas respuestas adecuadas. A veces todo este trabajo de la federación es muy complicado. Hoy estamos en el tema real de la salud y pues quería agradecerles a ustedes. Tengamos en cuenta que a veces las opiniones que damos nosotros son controversiales y ese es el derecho. Es decir, aquí no hay verdades absolutas ni caminos absolutos. El derecho es mucho de la hermenéutica, de la interpretación, de darle sentido teológico a las normas. Entonces, aquí hay de pronto interpretaciones que de pronto riñen, pero que en el trasfondo el ejercicio nuestro es ayudar a que hayan unos elementos como muy viables en el ejercicio sindical y que no requieran abogado porque sería, digamos, un trabajo muy extensivo, muy extenso, muy difícil, que todo requiriera de un profesional del derecho. Usted sabe que todos cobran, todos hacen situaciones, cualquier derecho de petición, que no es necesario tenerlo. Bueno, muchas gracias, compañero Brian. Bueno, Disculpe compañero por los Hugo, minutos. en nombre de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, de la compañera Isabel Olaya Cuero y de este equipo, nuestra gratitud y admiración por su contribución en el día de hoy con una temática muy importante para todos aquellos y aquellas que estamos realizando este diplomado. Un feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí quedan los documentos, les sirven de referente, hay que profundizarlos, estudiarlos. Y bueno, que me voy a otra actividad que tengo. Muchísimas gracias y siempre para adelante. Estoy muy de acuerdo con la compañera que decía que hay que asistir al evento del 31 y primero, porque necesitamos seguir en el trabajo, defender lo que hemos aprobado en la salud, defender el tema de las reformas. Y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, compañero Hugo. Hugo, Muchas si nos gracias, deja profe. por el chat el correo de jurídica, por favor, que por allí nos están preguntando. Muchas gracias. Bueno, el correo jurídico es jurídica@fecode.edu.co. jurídica@fecode.edu.co. Con mucho gusto. Mil gracias, profe. Bueno, compañeras y compañeros, que estamos realizando este diplomado régimen laboral del magisterio, derechos y deberes, y que en esta semana número 12 tuvimos esta oportunidad de ver esta temática sobre reclamaciones administrativas por la vía gubernativa, todo lo relacionado con el debido proceso, la formulación de acciones, la tutela, pues que aspiramos nosotros como secretaría, que este haya sido un tema de interés para todas y todos, que profundicemos más sobre él, que lo socialicemos en nuestras instituciones, con nuestros colegas y con la comunidad educativa. Y como es costumbre, pues nosotros aspiramos, compañeras y compañeros, que entre nuestros objetivos que nos planteamos es de que se adquiera un conocimiento pleno, adecuado, para que manejemos como una tutela, cómo ser un derecho de petición, entendamos y comprendamos todas estas acciones administrativas que permanentemente las necesitamos y lógicamente hagamos un uso adecuado de ello y y que esto sea para fortalecer cada día nuestras instituciones, nuestro gremio y nuestra sociedad, y que sepamos que esas garantías que tenemos como ciudadanos
colombianos como colombianas. Eso es lo más importante. Asimismo, compañeros, nosotros aspiramos que durante esta próxima semana ustedes, al igual que los que por una u otra razón no se conectaron, entren a nuestra plataforma las veces que sea necesario para el desarrollo de las actividades. Quiero recordar a los compañeros y compañeras y que ojalá lo socialicen con los compañeros que por una u otra razón no se conectan, que a todos los tutores nos permite saber cuántas veces, qué tiempo estuvo el compañero ingresando a la plataforma, porque hay compañeros y compañeras lamentablemente que como que se les olvidó que el tutor puede ver a lo mismo que nuestra coordinadora, a lo mismo la universidad, puede ver si el compañero o compañera que está realizando el diplomado, está ingresando o no. Entonces, aquí la tecnología nos permite saber eso, compañeras y compañeros, para que varias veces no tratemos de argumentar diciendo que sí estuvimos cuando realmente en la plataforma se dice lo contrario. Entonces, además, miren que es una ventaja que de acuerdo a la disponibilidad, al tiempo que ustedes tengan, pueden ir desarrollando las actividades porque son 2 horas que hacemos virtualmente y quedan otras 8 horas para que ustedes puedan realizar esas actividades que dejamos de acuerdo a la temática que se realiza cada semana. Y podamos interactuar, hemos dicho, los tutores, los compañeros del diplomado, nuestra coordinadora, nuestros ejecutivos que cada 8 días abordan un tema, estamos abiertos y dispuestos para interactuar con ustedes. Entonces, en esta semana número 12 y esta temática que acabamos de ver nos deja las siguientes actividades. La primera dice que con base en los documentos propuestos y otros similares que ustedes a bien tengan y que lo encontrarán en la plataforma, van a realizar actividad interactiva contemplada en el análisis del caso propuesto y las acciones pertinentes para su solución. Entonces, ahí está el caso planteado. Asimismo, se dice que con base al foro, entonces, este foro, hagamos reflexiones y donde expliquemos la importancia de la reclamación administrativa. Allí vamos a encontrar las lecturas y entonces en esas lecturas que están en la plataforma está lo que es la vía gubernativa, la escuela sindical de FECODE. También va a encontrar los actos administrativos de acuerdo al Estado colombiano. De igual manera, ustedes encontrarán los videos de esta conferencia que hizo el compañero Hugo Cárdenas. De igual manera, van a encontrar otros documentos de apoyo, como es la ley 1755 del 2015, que habla sobre derecho de petición. De igual manera, el decreto 2591 de 1991 sobre la acción de tutela, que
lo planteó y lo explicó muy bien el compañero Hugo Cárdenas. Asimismo, encontrarán ustedes lo que es la vía gubernativa por el doctor Oscar Aníbal Giraldo. Y por último, en el boletín jurídico de la Asociación de Instructores de Antioquia ADIDA, en la página 12 y en la 32, también ustedes van a encontrar todo lo relacionado a esta temática. Entonces, nuestro llamado respetuoso, compañeras y compañeros, es que ustedes ingresen las veces que sea necesario que lo requieran y con ese material y otros similares, ustedes puedan desarrollar la tarea. Sabemos, compañeros, que vivimos muy ocupados, pero hay que saber distribuir el tiempo para que este diplomado logremos los objetivos requeridos. Y por último, quiero decirles a ustedes a manera de conclusión que todos los días de nuestra existencia se hace necesario apropiar la normatividad vigente y existente para hacer valer nuestros derechos. Bien lo planteaba el compañero Hugo Cárdenas. Mire, la acción de tutela es para reclamar aquellos derechos que son fundamentales. Y en la Carta Magna está establecido cuáles son los derechos fundamentales. Y que si no lo hacemos valer de forma oportuna, pueden conllevar a la muerte o dejar secuelas irreparables. Entonces, no es que todo es tutela y tutela y tutela, no. Hay que comprender muy bien cuáles son esos derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Entonces, esperamos que nosotros entendamos y comprendamos esos, repito, esos derechos fundamentales, que son aquellos que si no se corrigen de forma inmediata, pueden conducirnos a la muerte o a secuelas irreparables. Entonces, por eso está la tutela. Las acciones gubernativas casualmente es para evitar que nuestros derechos se violen, se violenten. Entonces, es allí también, compañeras y compañeros, que debemos de asimilarlos para que nosotros, a través de estas vías gubernativas, los hagamos valer y no sean violentados, no sean pisoteados por X o Y funcionarios. De igual manera, pues yo siempre hacemos ese llamado desde el equipo de escuela a decirle a nuestros colegas de forma respetuosa pero atenta que se hace necesario que tanto los docentes como los directivos docentes nos apropiemos no solamente de las normas pedagógicas, no solamente de la didáctica, sino también nos toca adquirir las nociones necesarias sobre estas normas que regulan los derechos que nos corresponden como profesionales de la educación, pero también como ciudadanos colombianos y que hemos de compartirla con nuestros semejantes para que verdaderamente se cumplan esos preceptos constitucionales. Y es bueno recordar, compañeros, que nosotros podemos pecar por omisión o por esta limitación y que el desconocimiento de la norma no nos exime de responsabilidades. Por eso los docentes y directivos docentes debemos de manejar muy bien
la Carta Magna, como lo establece en su artículo 4, que es norma de norma y prevalece sobre las demás, y tener en cuenta el espíritu del legislador, porque como lo dijo el compañero Hugo Cárdenas, dentro del derecho es muy importante la hermenéutica, o sea, la sustentación, porque de una buena sustentación podemos tener excelentes resultados. Por eso, varias veces en algunos sindicatos filiales se hacen unos manuales o unas cartillas o unos modelos, llamémoslo así, unos modelos de tutela, y resulta que a todos los compañeros o compañeras que van de una forma simple y rápida le entregan, vea compañero, ahí está el modelo, haga la tutela, y el compañero va y llena eso sabiendo que no todos los casos son iguales, son casos individuales, son derechos fundamentales individuales y circunstancias distintas. Por consiguiente, la palabra dice modelo. No lo copien siempre ni lo llenen de la misma manera. Con ese modelo es para que los compañeros o compañeras sustenten, argumenten bien, y es el paso a paso que se debe seguir. Entonces, bienvenidos los modelos, pero reitero, nosotros debemos de adaptarlo de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la idiosincrasia de la región, del lugar donde nos encontremos, porque algo bien sustentado es muy difícil que el juez, que tiene que fallar, lo virtud, o sea que hay que argumentar bien y presentar las pruebas fehacientes para nosotros salir bien librados, ser exitosos. Entonces, esa orientación respetuosa, estas conclusiones que podemos eh, socializar con ustedes para que de aquí en adelante ustedes entiendan esas acciones, cómo se aplican y cómo pueden ustedes contribuir con otros colegas de sus instituciones, de su departamento y del país cuando se le estén violentando un derecho. Entonces, eso a manera de conclusión y de orientación, yo dejo allí por el día de hoy para que nuestras compañeras Luzaya Martínez y Ana María Cepeda pues hagan las aclaraciones o precisiones que se requieran para ir cerrando esta semana número 12 y desearle, como de costumbre, a todas y a todos un feliz fin de semana. Y me disculpan los compañeros y compañeras que de diplomado, pero sí quiero pedirles un gran favor, y es que la próxima semana ya la compañera Ana María Cepeda, al igual que el compañero Hugo Cárdenas, los estamos invitando para que participemos el viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio en esa gran actividad de la defensa de la democracia, de la unidad de la clase trabajadora y especialmente de esa clase trabajadora de la educación. Pero también en esa misma semana, los días 29, 30 y 31, en 8 departamentos, tenemos capacitación del ARARE y de escuela. Entonces, ¿qué queremos decirle muy respetuosamente a los compañeros? Que ya se hicieron los contratos con los hoteles, se hicieron los contratos con la alimentación, se hizo la convocatoria. Entonces, le vamos a proponer en forma respetuosa a los 8 ejecutivos que le corresponde ir, que lo hagan el día miércoles
el día miércoles 28, de tal forma que ellos puedan regresar a Bogotá para estar en Bogotá desde el 29, el 30, perdón, sí, pues desde el 29 o el 30 para las actividades del 31 y el primero. Y de esa forma, por favor, nos colaboren, especialmente si hay compañeros y compañeras del departamento del Cesar que estaban manifestando que querían que se cancelara la capacitación. Eso significaría perder una inversión que ya FECODE hizo. Entonces, hagamos los talleres, respetuosamente sugerimos eso, y que nuestros ejecutivos lleguen el informe el día miércoles 29 y puedan regresarse el mismo 29 a Bogotá o el día 30, porque la actividad es 31 y primero. Y todos los seres humanos necesitamos estar actualizados y capacitados. Entonces, valoremos ese esfuerzo que hace FECODE y que a los sindicatos filiales pues también nos deben de ayudar para que las cosas sean exitosas. Entonces ese mensaje de que vamos a estar 31 y primero desarrollando la actividad, pero por favor en ninguno de los 8 departamentos que le corresponde la capacitación se desmonte. Respetuosamente hacemos esa solicitud. Y si por alguna circunstancia los compañeros o compañeras los llegasen a desmontar, pues saben que va a ser unos recursos que nuestra federación va a perder y que lógicamente esos recursos son compañeros de todos ustedes, los aportes que hacemos los maestros o maestras afiliados a los 34 sindicatos filiales de FECODE. Entonces, feliz fin de semana, que Dios los bendiga y Dios me bendiga. Chao, chao, hasta la próxima semana.